Buen día, estimados estudiantes. A través de este video vamos a explicar brevemente sobre los temas de crear estadísticas y sobre los temas de graficar para representar información asignados para el día martes 18 de junio del corriente año. Para explicar vamos a tomar la página 68 de nuestro libro que habla de crear estadísticas. Decíamos que para crear estadísticas nosotros podemos utilizar el programa de Excel, que nos ayuda a organizar los datos que obtenemos de encuestas para tener una estadística. Para eso tenemos una encuesta que ya nos da el libro sobre cierto tipo de información y nos explica de cómo recolectar los datos. Eso lo hace a través de entrevistas. El investigador, en este caso nosotros seremos investigadores, vamos a seleccionar las preguntas más convenientes. Para este caso, el libro ya nos está dando las preguntas que se van a usar. Y vamos a ocupar las siguientes, que son 4. El ejemplo dice que si realizamos actividad física al menos una vez por semana, sí o no, tenemos solamente 2 opciones. O la siguiente, si es beneficioso, etc. Dichas preguntas ya se han contestado durante clase en la actividad anterior, pero para poderlas contestar tenemos que tener varios puntos bien claros. Lo primero es que los totales siempre deben de ser la misma cantidad en todos, porque no puede ser distinto, porque si hemos entrevistado a la misma cantidad de personas, si yo he entrevistado a 10 personas, pues tengo que tener 10 respuestas, puedan que sean 5 de que sí y 5 no. Siempre voy a tener las 10. O si tengo solamente, digamos que aquí contestaron 7 sí y 3 no, claro que siempre tenemos las mismas 10, porque son las mismas personas a las que hemos entrevistado. No podemos entrevistar a una persona solo una pregunta o 2 preguntas, debe ser la misma cantidad. Entonces, ya teniendo los datos de mis encuestas, ya tengo mis resultados y ya los tengo yo anotados en mi tabla, pues ahora pasamos al proceso para poderlo representar en Excel, para hacerlo un poco más fácil de entender y para representarlo a través de gráficas. Hay muchos tipos de gráficas. Hay gráficas horizontales, tenemos gráficas de barras, de líneas, circulares o de pastel, que ya veremos más adelante. Aquí en el libro, en la página 70, ya nos explica más o menos cómo es que debe de quedar nuestra gráfica. Si se fijan, acá hasta nos da el ejemplo utilizando colores y formato de texto. Por ejemplo, aquí está aplicado un formato de negrita, tenemos colores y tenemos también un formato de tabla que hace que se vea más fácil la información. Entonces vamos a aprender a hacer eso en Excel. Para poderlo hacer, vamos a abrir Excel. Yo ya lo tengo acá abierto. Bien, y voy a tomar en cuenta mis datos. Bien, lo vamos a hacer de esta manera. Tengo mi libro de Excel acá ya abierto y aquí tengo mi libro de texto donde se me va a hacer más fácil para poder poner la información. Así que voy a hacer lo siguiente, comienzo a escribir. El primer cuadro veo que está vacío, voy a hacer zoom aquí abajo para poder hacer más grande mi espacio de trabajo, poder trabajar más fácil. Ahora comienzo a escribir y escribo la primera pregunta. Dice: ¿realizas actividad física al menos una vez por semana? Ok, si se fijan, la línea que yo he escrito pareciera que se pasa hasta la columna de las E, pero realmente no se pasa, porque solamente esto está escrito solo en la celda B1, solamente está aquí. Si yo escribo la siguiente pregunta acá,
ven que se coloca por encima. Les resulta beneficioso realizar actividad física. Ok, entonces esto es un problema porque no lo vamos a ver bien lo que estamos preguntando. Entonces, ¿cómo yo corrijo esto en Excel? Para corregir esto en Excel, yo voy a buscar la herramienta siguiente. ¿Sí? Voy a hacer clic en la celda donde está mi texto y voy a buscar esta herramienta que se llama ajustar texto. En ajustar texto va a permitir que el texto no se pase hacia la derecha, sino que se baje siempre dentro de la misma celda. Bien, lo vamos a hacer. Voy a hacer clic en ajustar texto y ahora sí, ya aparece todo en una misma celda y el espacio de la fila 1 se hace hasta abajo para dar todo el espacio a mi texto. Lo mismo lo voy a hacer con esta otra celda, ajustar texto, y lo mismo, ahora se ajusta. Y aquí ya puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Seguir escribiendo y seguir ajustando el texto, ¿sí? Para poder colocar el resto de mi información. Ok, continúo. Luego sí, no, ok. Sigo escribiendo, realizas constantemente actividad física, y la siguiente, conoces beneficios de realizar actividad física. Ok, ya tengo casi que completada mi tabla. Ahora le voy a dar estilo. Para darle estilo, lo que voy a hacer es, bueno, voy a colocar los datos que obtuve. Esos datos que tengo para ocupar ahorita los voy a tomar del libro. Son los que tengo en la página 70. En la página 70 ya me da algo de información, los voy a tomar de ahí para poderlos llenar. Voy a llenar los datos primero, luego doy estilo. 25, 5, 20, 10, 25, 5, 15 y 15. Ok, ya tengo mis datos. Y ahora sí, para dar el estilo primero de formato de tabla, que aparezca que tiene bordes, voy a sombrear con clic izquierdo, no suelto el clic, mantengo el clic seleccionado y arrastro hasta la otra esquina. Cuando llego, lo suelto. Hay que fijarse. Lo hago desde el centro de la celda. Si lo hago de una esquina no me va a funcionar. Debe ser al centro. Centro, clic sostenido, arrastro hacia la siguiente esquina. Acá, cuando yo esté aquí, voy a buscar la siguiente herramienta que está en la pestaña inicio, grupo fuente, y es esta. Esta herramienta se llama bordes. En bordes no le voy a dar acá, porque si solo le doy una vez ahí, solamente me va a marcar una línea, que es la de abajo. Yo necesito que se marque todo. Voy a darle la flecha y voy a habilitar todos los bordes, ¿sí? Y así aparece con el formato. Puedo seguir creando más. Borde exterior grueso, para que sea más grueso el borde de afuera. Puedo personalizar si quiero agregar otras cosas, por ejemplo color, quiero que sea de otro color mi borde y lo voy dibujando, ¿sí? Eso ya es ajuste adicional. Bien, ya tengo esto, lo voy a dejar en un borde así. Y ahora vamos a darle color. Voy a sombrear
solo las preguntas. Si se fijan en el libro, en la página 70, los colores son así. Las preguntas están en celeste, el sí está en morado y no está en verde. Entonces lo voy a hacer así. Sombreo solo las preguntas. Voy al bote de pintura, color de relleno, celeste. El sí que vaya en morado. Si no encuentro el color directo, puedo hacer clic siempre en la flecha, más colores, y aquí voy buscando los colores que yo necesite. Aceptar, y luego el no en verde. Ahí está. Ya tengo mi gráfico. Está listo mi gráfico. Puedo comenzar a formatear textos también. Sombrero, le doy negrita. Negrita. Puedo centrar. Aquí en las opciones de alineación, pestaña inicio, para que mi texto parezca al centro y que sea una presentación formal, que se vea bastante agradable a la vista. También voy a centrar mis números. Y ahora sí, ya tenemos nuestra tabla, pero ahora pasamos a la página 71 de nuestro libro. ¿Qué habla la página 71? Esa nos habla de cómo graficar. Para graficar, en algunos casos necesitaremos mostrar los resultados de la información obtenida en forma visual, para que lo que ya se entiende o que nosotros ya sabemos que hemos obtenido de las respuestas de la gente se pueda entender solamente con verlo, porque no es lo mismo que me den una tabla así como la de la página 70 a solo con una vista entender cuál es la pregunta que tiene más respuestas y cuál es la que tiene menos respuestas. Es mucho más rápido. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Para eso vamos a usar gráficos bidimensionales. Esos gráficos son útiles para representar datos en dos dimensiones. ¿Qué dimensiones? La dimensión X, o sea, la horizontal, y el eje Y, vertical, o sea, hacia arriba. Entonces usaremos eso. ¿Cómo crearlos? El libro nos dice que lo podemos hacer a partir de la página, en la página 71, y nos dice que hay formas diferentes de hacerlo. Deberemos ir primero a seleccionar los datos que vamos a graficar, o sea, la tabla que ya creamos. Luego vamos a buscar la ficha insertar, grupo gráficos, y luego esta opción. Vamos a probarlo. Nos dice que lo primero que tenemos que hacer en la página 71 dice que debemos seleccionar los datos que vamos a graficar. Vamos a desde acá hasta acá, hasta la esquina. Ya lo seleccionamos. Ahora vamos a buscar en la ficha insertar. Esa está en la parte de arriba. Y luego buscamos el grupo gráficos. Ese lo vamos a encontrar acá arriba. Bien, el libro nos dice que busquemos este icono, que es el de gráfico de columnas o barras. Pero a partir de las versiones del 2013 de Excel está esta otra opción que se llama gráficos recomendados. Esta nos da más opciones de gráficos que podemos usar en el tipo de datos que tengamos. Solamente tenemos que pensar o ver cuál es el que más deja en claro la información y agregarlo. ¿Qué debo de hacer? Solamente hacer clic en gráficos recomendados y luego seleccionar el más claro o el que mejor quede con mis datos. Voy a ocupar el que está en el libro. Usaré este, le doy un clic. Si ven, aquí tenemos ya nuestras respuestas, nuestras preguntas, y solo le doy en aceptar. Tengo mi gráfico, lo voy a hacer un poco más pequeño de zoom para que se vea bien. Aquí tenemos el gráfico y podemos modificar el título. Vamos a cambiarlo
y vamos a ponerle un nombre. Le vamos a colocar encuesta sobre actividad física. Ok, y hacemos clic fuera. Bien, y así es como queda una gráfica utilizando datos que nosotros hemos creado. De esta manera es como se pueden crear gráficos para muchas cosas. ¿Cómo para qué? Pues se pueden hacer gráficos para una encuesta. Si alguien gusta, por ejemplo, de consultar qué se quiere comer para algún convivio, que cuando son las elecciones sabemos que se hacen este tipo de gráficos para saber quién es el ganador o quién va a la cabeza en las elecciones, o cuando se eligió el presidente del grado, pues se hace una encuesta y se cuentan los votos para ver quién es el que tiene mayor posibilidad de ser presidente o no. Entonces eso se utiliza para muchas cosas. Bien, vamos a darle un formato adicional para que se vean mucho más llamativos nuestros datos. Si yo le doy clic al cuadro de mi gráfica, en la parte de arriba tiene que aparecer una pestaña que se llama diseño de gráfico. Voy a hacer clic aquí y aquí en estilos de gráfico aparecen estilos distintos para poder colocar a mi gráfico. Por ejemplo, está este, y cada uno va a diferenciar nuestra información. ¿Sí? Aquí podemos colocar cualquiera. Vamos a hacer clic aquí y aquí mi información está más clara. También puedo cambiar los colores a los que yo necesite. De esta manera es que mis gráficos van a ser mucho más llamativos, mucho más agradables y se van a entender mucho más a la hora de representar la información que yo he investigado. Bien, también se puede dar la situación que no tengamos Excel en nuestra computadora para poder trabajar. Entonces lo que haremos, primero deberemos llegar a Google, y en Google es importante tener una cuenta de correo ya accedida para poder tener las herramientas de un espacio llamado Google Workspace, que son herramientas parecidas a las de Office, pero son gratuitas para poder ocupar en mi computadora si yo no tengo Excel instalado o está vencido. Entonces, si yo llego aquí, tengo que ir a los 9 puntitos de la esquina en Google Apps, y aquí voy a buscar la herramienta de hojas de cálculo. Le doy clic y deberá aparecer esta ventana, hojas de cálculo, y hago clic en hojas de cálculo en blanco. Hago clic aquí y me aparece una especie de Excel un poco más básico, pero igual funcional. Tiene todas las herramientas o la mayoría de herramientas que ya trabaja el programa de Excel. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es copiar esa tabla porque es lo mismo. Solamente lo voy a pegar aquí. Tiene la misma forma de trabajar. Aquí para hacer zoom es aquí arriba, 150. Aquí lo mismo, vamos a sombrear para aplicar los estilos. Aquí, si se fijan, está bordes, aquí están los bordes, aquí están los colores de borde, acá para sombrear color está el bote de pintura o de relleno, ¿sí? Muy similar. Para la herramienta del ajuste, eso lo hacemos desde acá. Clic aquí y usamos la herramienta ajustar, y así ya se ajusta nuestro texto. Mismo alineación está acá, alineación vertical, y luego los gráficos sombreamos, y luego tenemos en la opción
Y acá, insertar gráfico, o podemos ir a la pestaña insertar y aquí vamos a agregar gráfico. ¿Sí? Ya nos da una forma de gráfico, pero aquí podemos cambiar qué tipo de gráfico queremos según los tipos de datos que nos dan. ¿Sí? Podemos personalizar el estilo, el color, el título. El título es este de acá. Vamos a colocar encuestas sobre actividad física. Sobre actividad física. Y aquí lo vamos a centrar. ¿Sí? Es un poco más básico que trabajar con Excel. Tiene un poco menos de opciones que Excel, pero es igualmente funcional que Excel. Aquí vamos a tratar de cambiar el fondo. El título le voy a cambiar el color a uno más claro. Y lo mismo puedo hacer con el resto de información. Y eso es para poder personalizar nuestros gráficos en cualquiera de las herramientas, en Excel o en Google Hojas de Cálculo. Muy bien, espero que sea de ayuda este video para que puedan trabajar, y eso es todo.